Juancho. Tengo tanto que contarles de Juancho. Reconstruir su historia resulta complicado. Hay pocas fotos y casi ningún libro. Pero les aseguro que nuestro país se vería distinto si él no hubiera estado entre nosotros. Los regalos que nos dejó son tan grandes que solo pueden verse desde lo alto. ¿Quieren hacer este viaje conmigo? Cada año, la Cámara Venezolana de la Construcción premia las mejores obras de ingeniería que se construyen en el país. Pero en la primera entrega de este siglo, decidieron premiar la trayectoria de un hombre, el ingeniero que se esconde detrás de todas estas obras. Un hombre que llevó consigo el proceso vivencial de la construcción de un país. Juan Francisco Otaola Paván, Juancho. Juancho era oriental, así que esta historia debe empezar en el mar. Un espacio ideal para las almas libres. Un sitio en el que se aprende a trabajar duro desde muy temprano. Un lugar en el que se ríe abiertamente de todo, hasta de lo más sencillo. Aquí nació Juancho, en este pequeño pueblo de la península de Paria, Río Caribe. Nace el 28 de octubre de 1924. Vivió su niñez en una de las casas de este pueblito oriental. Su padre, Juan Otaola Rogliani, era doctor en medicina egresado de la UCB, y ya para ese momento se había ganado el respeto y la admiración de todo el pueblo. Así que los hijos del doctor Otaola eran los consentidos de Río Caribe, y Juancho, el mayor de todos, tenía una gran responsabilidad. Con la mirada de todos sobre sí, se fue forjando una personalidad fuerte, llena de seguridades. Su hermana menor, Elizabeth, compartió con nosotros esta fotografía y algunos de sus recuerdos. Era muy inteligente, era un niño muy avispado, muy inteligente, y además yo no sé si ayudó mucho ese núcleo familiar que tenemos. Entonces él era un niño sumamente brillante, o sea, niño que estudiaba y sacaba puras notas altísimas. Y bueno, de ahí viene una infancia muy feliz, ¿no? Juancho tenía una inteligencia muy aguda que lo destacaba entre los demás. En 1936, cuando contaba con solo 12 años, viaja a Margarita a cursar bachillerato. En Río Caribe dictaban clases un año sí y otro no, y el inquieto Juancho no quería esperar. Siguiendo sus pasos, nos vamos a Margarita. Su gran amigo de la infancia, Daniel Fermín, nos acompaña en este viaje. Juancho era de un carácter muy jovial y llegó ya de pantalón largo, que no se acostumbraba mucho a esa edad, y con una motocicleta, que era la única que existía aquí en la Asunción. Él era un tipo que en esa motocicleta vibraba, se hacía sentir. ¿Ah? Ahí viene Juancho con su moto. Siempre veníamos normalmente a Margarita, porque entonces nosotros recordábamos todas esas vivencias. Siempre manifestó que sus grandes aptitudes eran sobre las matemáticas, sobre las ciencias físicas. Y como tal fue un señor ingeniero que tuvo un talento pues fuera de lo normal. En 1940, luego de graduarse en el Colegio Federal de la Asunción, viaja a Caracas a continuar sus estudios en la Universidad Central de Venezuela. Estaba decidido. Quería ser ingeniero. Yo soy Andrés Sucre, ingeniero civil, que tuve la suerte de estudiar la ingeniería junto con Juanchito en 1940. Él venía
de estudiar, de graduarse de bachiller en la isla de Margarita, que era uno de los mejores bachilleratos de Venezuela, pues había muchos profesores republicanos españoles exiliados y eran excelentes profesores. Juanchito tenía, se le apreciaba un poco, una gran tendencia al logro. La carrera de ingeniería, que es hacer cosas concretas, que tienes que terminarla, que tienes que seguirla, que tienes que mantenerla, que tienes que repararla, eso desarrolla la tendencia al logro. Juancho termina sus estudios en 1945, graduándose como doctor en ingeniería, tal y como lo había deseado. Pero no se desliga totalmente de la universidad. Primero trabaja como profesor. Hablemos entonces con quien fue uno de sus alumnos y luego su compañero de trabajo. Juancho era un profesor muy claro, muy convincente y muy preparado en las clases que nos daba. Era realmente agradable e interesante oír las clases de Juancho Otaola. Lo que sé de puentes lo aprendí con él desde esa época. Más adelante, Juancho colabora en la construcción de la ciudad universitaria. Trabaja en el proyecto estructural del estadio de béisbol, en la concha para transformadores, en los corredores cubiertos y en una obra muy sencilla que se ha vuelto emblemática porque refleja claramente su genialidad, el reloj de la UCB. Dejemos que sean otros quienes nos cuenten la historia. Estaba el doctor Villanueva terminando los remates de su gran obra y se le ocurrió pues hacer un reloj montado sobre una trípode impactante, lo más alto posible y que se viera de todas partes. Juanchito ocasionalmente pasó por la oficina del doctor Villanueva y le propuso: ¿por qué no giras el reloj para que las patas, las tres patas que forman el trípode, en vez de ser rectas, se entrecrucen? Y eso le dio un sello distinto pues a ese reloj. Juancho parece que se estaba sentado en una mesa y agarró 3 lápices y agarró y hizo así, ¡cha! Y de ahí sale el reloj de la universidad. Y así, demostrando su genialidad en cada uno de los proyectos, Juancho se incorpora activamente al mercado laboral, trabajando primero en el INOS y luego en el Ministerio de Obras Públicas. Debo reconocer que el sector público de aquella época, instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, para mencionar solo 2 de ellas, fueron formadoras de muchos ingenieros recién graduados de la universidad y que allí hacían un posgrado. Con apenas 5 años de graduado y con talento de sobra, Juancho recibe con los brazos abiertos la década más fecunda de la construcción venezolana, los años 50. El espíritu de los 50 en Venezuela es igual a las construcciones de la época, grandilocuente, festivo y un poco romántico, con un cierto gusto por el lujo y el confort, con un cierto aire de fiesta y felicidad. Se trata de unos años muy intensos para el país, una década marcada por la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Es un periodo de efervescente actividad en la construcción. Más del 30% del presupuesto fiscal se destina a obras públicas. Son los años de los grandes complejos habitacionales y de las gigantescas obras hidroeléctricas e industriales que pregonan el nuevo ideal nacional y la riqueza petrolera. Pero, si el país está en construcción, ¿dónde está Juancho? Juancho participa activamente a través de sus propias empresas. Primero con Otaola Benedetti y luego con Precomprimido, una de las empresas más sólidas que ha tenido la industria venezolana. Entre sus trabajos de esta época destacan los cálculos estructurales del Hotel Tamanaco, el edificio Anglo-Ben, el viaducto Nueva República, el viaducto de la autopista Valle-Coche, el edificio del Teatro del Este y el proyecto estructural de la concha del teleférico en Mari Pérez. Son años de trabajo intenso.
Juancho lucha arduamente para alcanzar sus sueños y logra destacarse en cada una de las obras que realiza, pero en el fondo siente que está en capacidad de hacer algo de mayor envergadura. Junto a su socio Oscar Benedetti, decide concursar por el proyecto de ingeniería más importante del país: la construcción del puente General Rafael Urdaneta, el puente sobre el lago de Maracaibo. El año 56 tenían menos de 34 años. Y esos dos muchachitos, con poquísima experiencia, se han graduado, Juanchito del 45 y el otro se graduaría el 46, Oscar. Se les ocurre que pueden entrar al concurso del puente sobre el lago de Maracaibo. Se trataba de uno de los puentes más largos del mundo, un puente de casi 9 kilómetros de longitud. Además, era una obra de vital importancia para el progreso del país. El estado Zulia representaba aproximadamente el 70% de la producción de petróleo del país, pero era un estado dividido por un lago de 120 kilómetros de ancho, con los yacimientos más importantes de un lado y los centros administrativos, los astilleros y los talleres del otro. La transportación en ferry se hacía lenta e insuficiente. Era necesario construir un puente que permitiera unir los extremos del estado Zulia, vincular esta región con el resto del país y al mismo tiempo servir de enlace entre Venezuela y los países vecinos. Concurrieron a esta licitación 12 proyectos de diferentes países. Todos ofrecían estructuras de acero, excepto uno de los consorcios, Precomprimido, la empresa dirigida por Juancho y sus socios alemanes en este proyecto, la empresa Julius Berger. Convencieron a Julius Berger de entrar junto a esa aventura de concursar, porque no era licitación con proyecto. Había que presentar la idea, el proyecto y después los precios. Juancho defendía que en la construcción de una obra tan importante para el país debía participar una empresa venezolana. La compañía alemana, con razón, dice que ellos tienen que tener la mayoría para poder garantizar que el puente, que el contrato se cumpla como se va a establecer se está estableciendo en las cláusulas del contrato. Juanchito se niega rotundamente y dice que prefiere perder el concurso a cederle la mayoría a los alemanes. Finalmente, y luego de muchísimas conversaciones, los alemanes aceptaron. Ahora debían esperar a que el jurado evaluara uno a uno los proyectos y anunciara los resultados. Luego de varios meses de evaluaciones, el gobierno de Venezuela comunica su decisión. Veamos qué nos dice la noticia de la época. El ciudadano ministro de Obras Públicas, doctor Oscar Rodríguez Grajirena, anuncia en rueda de prensa el otorgamiento definitivo de la Buena Pro para la construcción del puente sobre el lago de Maracaibo. La obra, cuyo proyecto apreciamos, será emprendida por la compañía anónima Precomprimido a un costo de 329 millones de bolívares. Obra única en el mundo, debido a su tramo de luz que será el mayor de los grandes puentes conocidos. Juancho había ganado una vez más, y con él Venezuela aseguraba el 50% de su participación en esta obra. La construcción debía iniciarse en 1958, pero el destino político del país obliga a Juancho a detenerse. Ya se habían iniciado los preparativos para la construcción del puente, cuando el general Marcos Pérez Jiménez es derrocado del poder. Finalmente, y luego de negociar con 7 ministros diferentes de obras públicas, Juancho logra la asignación de los recursos. En el mes de abril de 1959, retoma las labores para la construcción del puente sobre el lago. Una obra que se hizo manteniendo los criterios de calidad más exigentes y cumpliendo cabalmente con el cronograma de trabajo. El puente se construyó sin retrasos y en el tiempo estipulado, solo 40 meses. Te digo que eso fue como las rampas de los satélites. Ahí se despegó Juancho
en su carrera profesional. Les dio pues la nalgada que le daban a los niñitos para que salgan a caminar. Esa obra los impulsó a ellos pues a participar en el mundo de las grandes obras, de las grandes contrataciones. El puente fue inaugurado por el presidente de la República de Venezuela y abierto al tráfico, bautizándose con el nombre del héroe venezolano, general Rafael Urdaneta. Estas imágenes pertenecen a un documental de la época que filmaron los alemanes con la intención de registrar cada uno de los detalles de la obra. Aunque hemos visto este documental varias veces, solo encontramos esta imagen de Juancho. Juancho le huía a las cámaras, prefería estar detrás, ser él quien observaba. Veamos entonces al puente sobre el lago como a él le gustaba hacerlo, desde lo alto. Nunca pudo desligarse de esta obra. Siempre estuvo unido a ella de alguna manera. En 1964, el ESO Maracaibo, un supertanquero que viajaba con una carga de 268.000 barriles de petróleo crudo, choca contra dos de los pilotes del puente, ocasionando el desprendimiento de 260 metros de la plataforma. Me acuerdo una madrugada llamaron a casa, mira, se cayó el puente. Me acuerdo que mi papá, el puente no se cae, el puente lo tumbaron. El puente estaba en emergencia y Juancho es el primero en llegar. Precomprimido lideriza todas las reparaciones que se hacen en tiempo récord, solo 2 meses. Más adelante, en 1978, cuando algunas de las guayas del puente ceden por falta de mantenimiento, viaja nuevamente a Maracaibo para hacerle a su puente las reparaciones necesarias. Eso sí yo me acuerdo haberlo visto, pero muy preocupado. Tan preocupado estaba que en el viaje estuvo recalculando delante de mí. Entonces a Otaola se le ocurrió hacer unos sillines. Entonces en cada mitad de guaya se calza en una hendidura del sillín. Eso facilitó o facilita mucho cualquier operación que haya que hacer en adelante del cambio de las guayas. Y estuvo en Alemania, estuvo con el profesor Leonhard, una de las personas que más conoce sobre puentes atirantados, y era tal la velocidad que se necesitaba para reparar el puente, que le dijo, mire doctor Leonhard, si usted tiene una solución mejor, dígamela ya. Si no, dígame que esta es la mejor, porque no tenemos tiempo para estar en ensayo. Así de intensa era su relación con las obras que construía, con la ingeniería, con su gente. Juancho adoraba a sus obras, en especial al puente, como a sus hijos. Era una persona verdaderamente preocupada por su familia. En eso era ejemplar. Y parte de su familia era el puente sobre el lago. La democracia dejará de lado las obras públicas monumentales para concentrarse en las construcciones de carácter social. Durante las décadas de los 60 y 70, el Estado se dedica a la vivienda popular, a las escuelas y al desarrollo de las empresas básicas en el sur del país. ¿Qué tal si viajamos hasta el Estado Bolívar? En 1960 se crea la CVG, la Corporación Venezolana de Guayana, que tendrá un rol protagónico en el desarrollo del sur de Venezuela, especialmente en la explotación hidroeléctrica del río Caroní. Juancho se adapta nuevamente a las necesidades del país y participa como actor y testigo en el crecimiento de esta zona. Entre 1962 y 1967, su empresa construye sobre el majestuoso río Orinoco el emblemático puente de Angostura, una obra de ingeniería difícil porque debía construirse luchando contra la corriente del río. Se trata de un puente de más de 1.500 metros de longitud, cuya parte central lo coloca, en orden de importancia,
como el primero de Sudamérica. Durante las 2 primeras décadas de la democracia, Precomprimido realiza muchísimas obras a lo largo de todo el país. Entre ellas podemos destacar la torre de enfriamiento, el dique y aliviadero de la petroquímica de Morón, el puerto de Guanta, el terminal para ferris de Carúpano, el terminal de ferris de la Vela de Coro y el muelle internacional de Güiria. Y en Caracas, la sede de los tribunales y muchos elevados a lo largo de toda la ciudad que construía en tiempo récord, en solo 72 horas. Pero de todos esos años de fértil trabajo, una obra logra destacarse. Entre 1970 y 1977, participa en la construcción de uno de los complejos hidroeléctricos más importantes del mundo, la represa Raúl Leoni en Guri. Construye el sobreancho y las pilas para el aliviadero y hace la ampliación de la casa de máquinas, obra que le valió a su empresa el Premio Nacional de la Construcción. Conocí a Juancho a partir del año 1971. A mí me tocó pues representar a Edelca para la supervisión y administración del contrato. Cuando Juancho llega a Guri, ya es un hombre de prestigio, ya es un ingeniero famoso por el puente sobre el lago. Para los que tuvimos la suerte pues, de compartir con él, apreciamos que se combinaba una excelente formación con un ingenio privilegiado. Compartimos pues, esa obra y después yo fui testigo también de muchas otras obras que él realizó en Guayana, en todas y cada una de ellas dejando su huella personal. Luego de terminar su trabajo en Guri, Juancho hace las fundaciones del segundo puente sobre el río Caroní y en 1978 construye el terminal portuario para Sidor en Matanzas, otra de sus obras consentidas. Precomprimido se gana la licitación y Juanchito propone inmediatamente, aprovechando la subida y bajada del Orinoco, hacerlo en una forma distinta. Aprovechar cuando el Orinoco esté bajo para hacer unos enormes tubos, unos grandes cilindros sobre el fondo del Orinoco, que está por encima del nivel de las aguas, hacerlos a la carrera antes de que sube el Orinoco, flotarlos, llevarlos al sitio del muelle y mucho más rápido y mucho más económico. Ningún muelle en el mundo se había hecho de esa manera. Poner en práctica esta idea era un reto para Juancho y para los directivos de Sidor. Yo arriesgué la cabeza porque si eso fracasaba yo era el director del proyecto, entonces era mi fracaso también. Pero era en el fondo un reto al mismo tiempo, el reto de aplicar un principio que es tan sencillo como un cuerpo flotante. Nos pasábamos jugando, poniendo cosas en las bañeras para ver cómo flotaban y cómo se movían, pero obviamente no de una manera tan monstruosa como era el tamaño de esa obra. La construcción del muelle fue un éxito. La idea de Juancho funcionó y le permitió a Sidor ahorrar el 25% del costo previsto. Pero no solo era su genialidad lo que hacía que Juancho se destacara. El trato amable y cercano con sus obreros garantizaba que cada uno pusiera lo mejor de sí en el trabajo. Dejemos que sea su hijo, el ingeniero Carlos Otaola, quien nos cuente. Él peleaba porque las obras fuesen hechas por venezolanos en Venezuela, los americanos que le hicieran en Estados Unidos, los franceses en Francia, pero al final él quería que las obras fuesen hechas por venezolanos. Juancho defendía lo que él mismo llamaba venezolanización de la ingeniería. Sentía una confianza enorme por el país y por su gente. Hablemos ahora con Gavilán, quien trabajó con él por casi 40 años. Él nos explicaba en una oficina, no le importaba explicarle a un supervisor, a un superintendente, a un ingeniero, como explicárselo a un obrero raso. Esto se hace así, esto se hace así. Todo de maravilla, y siempre nos decía, háganlo bien, porque si no lo hacen bien, se va.
Y cualquier obrero le llegaba y le decía, doctor, mire lo que yo gano. Él le agarraba la tarjeta, le borraba el número que tenía y le hacía otro número más alto. Yo entré en la construcción de un obrero raso. Y en Guri salí como el superintendente de planta y aquí soy un supervisor. Y todo lo que tengo, sí, con el esfuerzo de mi trabajo, pero se lo debo a él. Todos los días yo le rezo un Padre Nuestro. Todos los días. Cuando salgo al trabajo en la mañana me recomiendo a él para que me ayuden. Porque todo lo que sé no se lo debo a más nadie, sino a él. A más nadie. La pasión que Juancho sentía por la ingeniería lograba contagiarla a todos los que lo rodeaban. Juancho fue un hombre de amores intensos. El más fuerte fue el que sintió por su familia. Ellos son los dueños de sus secretos más íntimos. Juancho era un observador incansable. Tomaba muchísimas fotografías y películas caseras. Intentemos entonces ver a través de su mirada. Estas imágenes fueron capturadas por el propio Juancho. Se trata de imágenes viejas que dejan en el aire un poco de nostalgia. Para conocer realmente a un hombre, no basta con ver sus grandes esfuerzos. Hay que mirar también su vida cotidiana. Por eso estamos aquí, en su casa, con su familia. Conversemos ahora con la dueña de muchos de sus secretos, Magali, su compañera por más de 45 años y la madre de sus 6 hijos. Él era un hombre de mucha fe. Y cuando él decía, daba un toque sobre la mesa, esto me lo voy a ganar yo. Y generalmente con esa fe se ganaba las licitaciones. Era algo verdaderamente impresionante. Sabía que podía luchar para no ser un testaferro de compañías extranjeras, sino un verdadero mandante y comandante, 50-50 en las obras. Su casa, su mujer y sus hijos, para él eran incambiables. Era su punto de apoyo. Él era trabajador, noble, generoso, creativo, genial. Mi papá era genial. Juancho vio crecer a cada uno de sus hijos al mismo tiempo que fue protagonista del crecimiento del país. Pero como el recorrido por las obras no ha terminado, debemos tomar nuevamente el avión. Veamos algunas de las construcciones que su empresa liderizó durante los años 80 y 90. La represa de Turimiquire, una de las presas del complejo Uribante Caparo, la tubería submarina de la isla de Coche y las represas de Macagua 2 y 3. Construcciones de gran envergadura que complementan la larga lista de obras que contaron con la experiencia de Juancho Otaola. Era tal su capacidad para liderizar los proyectos más ambiciosos que es invitado varias veces por el gobierno a presidir comisiones para encontrar soluciones a problemas de ingeniería muy complejos. Además, entre 1985 y 1987 se desempeña como ministro del Ambiente. El carácter de Juancho era firme y claro. Emitía juicios frontalmente, pero no dejaba de lado la sencillez y el desenfado característicos del hombre oriental. Él decía, él hablaba con voz muy fuerte, era que el ruido de las olas del río Caribe obligaba a todos los riocarilocos a hablar violentamente, fuertemente,
para poder ser oídos. Él siempre decía, bueno, yo hablo duro porque yo nací al lado del mar. Él era un hombre oriental de pura cepa, porque como nació en Oriente, pues tuvo el mismo ambiente de todos los orientales. Y nos decíamos, era compay, 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 compay. Juanchito, como le decíamos los íntimos, tenía una personalidad muy marcada. No pasaba agachado. Era totalmente franco. Llamaba al pan pan y al vino vino. A quien fuera le decía lo que él pensaba. La personalidad que comenzó a formarse en Río Caribe, frente al mar, se había consolidado. Al parecer, algunas imágenes lo marcaron para siempre. Así como Río Caribe dejó huella en él, su rastro ha quedado en nuestro país. Allí están las obras. Son los regalos inmensos que nos dejó para disfrutarlos. Juancho Otaola le dejó al país un ejemplo de tenacidad. Sería difícil imaginar a Venezuela sin sus obras, ¿verdad? Con su vitalidad y su ingenio, marcó a fondo la vida de todos los que lo conocimos. Para mí él no ha muerto, para mí él está vivo, porque en cada sitio de Venezuela hay algo del vivo, que vive, es una obra, donde yo siento esa energía, esa sabiduría, ese cariño, ese amor que él dejó ahí. Y yo me siento orgullosa de haber sido hermana de Juancho Otaola. Es más que un ejemplo para el país, porque dejó huellas, dejó la huella al andar. Fue un gran amigo, excelente persona y lamento muchísimo que se haya ido. Sin duda, Juancho fue el ingeniero más ingenioso de la época. Yo creo que ingenieros como Juancho ya no hay. Sé que ha sido un viaje largo, pero hemos recorrido toda una vida. La vida de un venezolano de ingenio, un hombre que llevó consigo el proceso vivencial de la construcción de un país. Ahora ustedes lo conocen tanto como yo. Juancho debe continuar su viaje.